no sea necesario, entonces, actuar. Casos que sea necesario, esencialidad y todo eso. Ya, se os voy a colocar una práctica. La anterior que estaba haciendo unos ejercicios, ¿no? Con clases, todo eso. Entonces los voy a subir ya nomás. Porque se resolviendo eso, es para cortar. Es parcial, ¿no? Si no es, toca cuando saca uno de los paralelos del docente, ¿no? Me han dicho que lo suspendí, bueno, al final no pude convenido, no convenido y, o sea, mejor aprovechar su tiempo estando en su casa, ¿no? En otro lugar. La idea era que vayan clase, matar las dos actividades en uno. Ya, vamos a ver entonces, vamos a hacer lo siguiente antes. Vamos a ver, hacemos una práctica, les decía. Todavía he resuelto algunos ejercicios de anterior clase, ¿no ven? Redes instrumentales. Para medir una corriente, 12 tienes un amperímetro, ¿no? Expresar divisiones de escala. He hecho uno parecido al anterior. Con un amperímetro, se debe medir una tensión, averiguar cuándo los dos instrumentos se cometerá y así. Básicamente es lo que hemos estado nosotros haciendo, ¿no? Un instrumento de alcance 10 amperes, es igual a 2 alfa máximo 50 divisiones. No tiene una indicación de alfa medido, te doy cuál es el valor de I medidor, pero otras cositas más, ¿no? Esto es lo que resuelto aquí de, ¿no? También pues, sí, pues, con dos amperímetros, voltios amperímetros, ¿no? Por el método corto. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios más. ¿No? ¿Cuál será, me dice, por ejemplo, la indicación del amperímetro conectado en el punto X? Si el siguiente circuito, ¿cómo es? La resistencia interna es de 0,2 ohmios, dice. Mm, Sin divisiones. Dar el valor, por ejemplo, ahí me dan 8. Un circuitito, ¿no? O este 7 es resuelto algo parecido, se ha dicho. Por el método corto. Yo, potencia disipada en la resistencia, la cuota de no diría eso. Vamos a jugar un problemita más, ¿no? Para que no haya más dudas, puedan trabajar. Ciencia popular, digamos, no, tranquilamente pueden resolver, ¿no? Un instrumento de 10 amperes no tiene indicación algo. Este 6 podemos hacer que no es tan largo. Este dice, a ver, por ejemplo, este circuitito. Vamos a leer este ejercicio. ¿Cuál será la indicación, dice, del amperímetro conectado en el punto X? Aquí seguramente se va a colocar un amperímetro, ¿no? El siguiente circuito, si la resistencia interna es de 0,2 ohmios, de ese amperímetro que vamos a conectar, ¿no? Alfa máximo 100 divisiones.
Su clase es 0,5 y posee un alcance de 6 amperes. Determinamos esos cometidos en la medición de esa corriente. Acotar el valor, dice. Ya, a ver, voy a hacer este, ¿ya? Haremos lo siguiente. Cosa. Un nuevo uso. Ya. Puede que no hay dudas, ¿no? Ya soluciona. ¿Cuál sería la indicación del amperímetro? Se conecta aquí, ¿no? Un amperímetro. Conectado en el punto X del siguiente circuito y la resistencia interna de ese amperímetro, ¿no? Tenemos esos cometidos de medición. Ya. Sin ese amperímetro, va a haber una corriente que le llamaremos teórica, ¿no ve? Corriente, supongamos, I de X, ¿bien? Yo quiero saber cuánto es el valor de la corriente en este lugar, que va a ser I de X. Ahora, cuando le ponga el amperímetro, va a cambiar, ¿no ve? Tiene una cosa. Entonces, es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el error que se comete en cierta forma? ¿Ya? El error absoluto es esta corriente menos la corriente con amperímetro. Entonces tendría que determinar el I de X primerito, digamos real, ¿no? Medido. Y luego con el elemento invasivo. Luego acotar, desde el acotar, te voy a explicar qué se refiere eso. Esto para nosotros puede ser otra corriente y esto puede ser otra corriente, ¿no ven? Podemos llamar I1, digamos, I2. Estas son fuentes de corriente, se han hecho esos redes 1. Aquí se recomienda aplicar método de nodos, ¿no ven? Método de nodos, cuando tengo corrientes, ¿no ven? Puede ser una forma por nodos, ¿no? Porque tendríamos que aplicar aquí, si queremos aplicar ley de mallas, vamos a tener problemas porque hay fuentes de corriente, ¿no? Aquí tendría que ser otro punto, ¿no? Y esto va a ser con pieza, ¿no? También. En nuestra zona del Valentín Peña dice 100, en nuestra zona multa nomás dice, en nuestra zona del otro lado multa nomás también dice. Aquí está con su micrófono encendido. Entonces nos van a tocar su zona. Muy bueno. Este punto A es el mismo, ¿no? De aquí. Ya. Es un nodo C, ¿no? Podemos llamarlo X, pero lo podemos llamar pieza. En el nodo A podemos hacer ley de Malles. Entonces, esto va a ser el I de X, pero ahora vemos lo siguiente. Como es nodos, vamos a tener que determinar corrientes de entrada y salida. Es un solo nodo. Una corriente por aquí tendríamos que ponerle que va a ser Dex de este. Y uno, digamos, o sea, esto sí tendría que ser, ¿no? Olvídate. Uno y dos corrientes de nodo, ¿no? Este IX, entonces, ¿cómo lo haríamos? Dos corrientes, este IX sería este nodo, ¿no? Que sería esta corriente más esta.
Y uno y dos. Vamos a determinar la corriente que pues, es un nodo, ¿no? Es como si volveríamos a dibujar. Estos dos nodos son el mismo. Entonces estos nodos son el mismo. Este circuito más o menos podría ser así, ¿no? Vamos a verlo. Puedo aplicar método de conversión de fuentes, ¿no? Ah, no, no, estoy en una corriente en serie, tiene que estar en paralelo, ¿no? Sí puedo aplicar, pero quiero esto. Esto puede ser así, ¿no? 24 voltios, ¿no ve? No, 20 volts son fuentes de tensión, no son fuentes de corriente. No tendría lógica, ¿no ve? 24 voltios son fuentes de tensión. Algunos textos lo simbolizan así esto, ¿ya? Lo simbolizan como fuentes de tensión. Ya, así todo esto. Entonces, haremos nomás con corrientes de malla. Son fuentes de tensión, ya, porque fíjense, 24 voltios. Si fuesen fuentes de corriente, 24 amperes, dijera, ¿no? 20 amperes, dijera. Son fuentes. Además, es ilógico que una fuente de corriente tenga en serie una resistencia, ¿no ve? Realmente las fuentes de tensión tienen en serie una resistencia. Las fuentes de corriente tienen en paralelo la resistencia, ¿no ve? Eso han debido ver ustedes en series, ¿no ve? Entonces, lo vamos a, para no confundirnos, lo volveremos a dibujar, ¿ya? Sí, nos damos a... Ya. Incluso esto puedo ponerlo aquí arriba, ¿no ve así? No, no hay problema, es lo mismo. Vamos a aplicar entonces. Esto lo voy a sumar, ¿ya? ¿Para qué vamos a perder nuestro tiempo? Esto es 11 ohms, ¿no ve? Resistencias en serie. Esto es 9 ohms, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es el circuito sin el amperímetro. Luego vamos a conectar un amperímetro, ¿no ve? Esto que sea nomás el I1, corrientes de malla vamos a hacer, el I2, el I3. O sea, cuando hay fuentes de tensión se recomienda siempre hacer ley de malla de Kirchhoff, ¿no? Cuando hay fuentes de corriente, ley de nodos, ¿no? Entonces vamos, vamos I de X, este es mi de X, ¿no? Este que está circulando por aquí es mi I de X. ¿Ya? Con otras palabras va a ser el I2, ¿no? El I2 de malla, en este lado es I de X. Entonces, I de X es la corriente real, diremos algo así, ¿ya? Corriente, eh, no diremos corriente, valor real lo pondremos, que aquí ahí no hay invasivo, ¿no? Y el otro va a ser como el alterado ya, ¿no? Valor medido, es el valor real. Entonces la malla uno, ya sí tendríamos que hacer, ¿no? Una malla uno sería, sumamos esto, ¿no? De 2 y uno, ya llevo de 1. Esto sería 2 y uno menos y dos, ¿no? Eh, Esto está de acuerdo al símbolo menos más menos. Entonces se suma, ¿no? Se restan en realidad, así sería, ¿no? 24 menos 20. Porque el símbolo es de esta forma.
Entonces sería más, menos, ¿no? Y este es más, menos, el mismo símbolo. O sea, el otro lo va a ir con negativo. Entonces esto va a ser, diremos, 2 más 2, 4 y 1, ¿no? Menos 2 y 2 igual a 4. Dividimos entre 2, 2 y 1 menos y 2 igual a 2. Esa es la malla 1, ¿no? Malla 2. Malla 2 va a ser siguiente. Esto, ¿no? Lo mismo, 2 y 2. A ver, esto va a ser menos 2 y 1 al grano. Menos 2 y 1, ¿no? Esto va a ser menos 2 y 2, pero antes, estoy en la malla 2. Más 2 y 2 más 9, 11, ¿no? Y esto es esta, ¿no? Menos 9 y 3. Hay una fuente, sí, más, menos, menos, más, está bien, 20. Y esto sería luego la malla 3, ¿no? Ya está la ecuación de la malla 2. Malla 3. ¿No? La malla 3 va a tener lo siguiente. 9 más 11, 23, pero este le vas a estar, ¿no? Menos 9 y 2 más 23. 11 más 9, 20. 9 fuentes igual a 0, ¿no? ¿Listo? Fíjense que ya está mis tres ecuaciones, ¿no? Con tres incómodos. O sea, ustedes de aquí van a hallar y dos, digamos. Tengo tres pautas por si acaso. Se halla I2 que es igual a IX, con las tres ecuaciones, ¿no? ¿Qué tienen IX? Que es el valor real. Ya. Luego me ha dicho, ¿cuál será la indicación del amperímetro conectado en el punto X? Aquí vamos a introducir ahora el amperímetro. Un amperímetro. Vamos a introducir el amperímetro. El amperímetro va a entrar todo lo mismo, más o menos 24, todo eso. Los ohmios. Los ohmios también. 29. Aquí entra el amperímetro para medir la corriente, ¿no? Entonces, en este amperímetro, así lo vamos a hacer mejor. Me está introduciendo una resistencia interna, dice, ¿no? Me está introduciendo una resistencia interna. Es 0,2 ohmios. RI lo llama, ¿no? Bueno, es como está. RI, ¿ya? 0,2 ohmios. O sea, nosotros pues aquí estamos introduciendo un amperímetro, ¿ve? Eso es. Parecería que está en paralelo, ¿no? Sí, vamos a usar esto. Un amperímetro, ¿no? Esa es la idea. Sí, introducir un amperímetro. Entonces, ahora vamos a medir otra vez el I1, pero aquí lo vamos a poner un I2 prima. El I1 posiblemente sea el mismo, ¿no? Del anterior. I1 prima podemos ponerlo. Un I2 prima y un. Se va a alterar, ¿no? No va a ser lo mismo. Entonces, igualito hacemos ecuaciones de malla. Malla 1, malla 2. Lo que va a cambiar es la malla 2 nomás. Eso obviamente va a alterar a todos, ¿no? Y la malla 3. La malla 1 seguramente obtendrán igualito que el otro, sin cambiar nada. 2 y 1 prima será menos y 2 prima igual a 2. La malla 2 sí va a cambiar.
El I2' nomás, ¿no? Esto va a ser menos 2 y 1 más prima, más 11 y 2' es más 11. Más 11.2 va a ser, ¿no ve? Ahí está el solcito. I2'. Esto más lo vamos a sumar. Menos 9 y 3, ¿no? Nosotros no va a cambiar, ¿no? Pero se va a obtener entonces, se halla un I sub 2', que para nosotros va a ser un IX', que va a ser el valor medido. Claro que el amperímetro es invasivo y esto va a ser diferente a esto, ¿no? Ya tengo el valor medido. ¿Qué me pide el ejercicio? El amperímetro dice que mi amperímetro tiene lo siguiente. Vamos a analizar la amperímetro conectado en el punto X, dice siguiente cantidad. Alfa máximo, esto era la escala máxima, ¿no ve? Máximo es 100 divisiones. Ah, no, esa es nuestra escala máxima, no es el alcance, es las divisiones que tiene, ¿no? 100 divisiones. Después su clase es 0,5 y posee un alcance de 6 amperes. Ese es el máximo valor, ¿no ve? Determinados errores cometidos en la medición de esa corriente, tres valores, ¿no? Entonces, con esto puedo hallar ya el error absoluto, ¿no ve? El error absoluto seguramente va a ser de la medida, ¿no? El I, el IX que lo hemos llamado menos el IX'. ¿Bien? Ese va a ser. Seguramente voy a hallar un errorcito, error absoluto. Con estos valores, me piden todos los errores, ¿no? ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos hecho el error relativo del instrumento, todo eso, ¿no ve? Con el alcance, ¿era? Hemos hecho una clase, eran las formulitas, ¿no ve? Instrumento. Con esto se calcula, ¿no? Con estos valores. Esto ya tiene una fórmula, no hay problema. El error relativo. Al final, ¿qué más me pide? Determinar los errores, todos los errores me dicen, ¿no ve? Ya, yo le he hecho ya lo más difícil, que era el error absoluto, lo más largo. Esto es simplemente formulitas para hallar esto, ¿no? Como hemos hecho en la anterior clase. Luego me dice acotar el valor. ¿Qué significa acotar el valor? Acotar el valor es de la siguiente forma. Es el valor que hemos medido, el real, ¿no ve? Ya que en este caso del X real, el que he calculado, más o menos el error absoluto que voy a hallar de aquí. Pongan que el I de X se ha hallado por decirle, no sé, se puse 2 miliamperes. Y el error que lo he hallado aquí es, digamos, 0,1, digamos. ¿Sí? Eso es lo que hemos hallado de aquí, el error absoluto. Eso es el acotar. O sea, significa que puede estar más esto o menos esto. Esto es relativo del instrumento, con esto lo calculan, ¿no ve? Como hemos hecho en la anterior clase en la presencial, ¿no ve? Este ejercicio no es, ¿ya? Entonces es un poquito cranear algunos problemitas y ya va a estar, ¿ya? Y ya va a estar. Obviamente esto es ya resolver ecuacioncitas y calcular el valor de algunas fuentes. Este es un poquito largo. Los demás son más cortitos, ¿ya? Por ejemplo, el 1, el 2, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Parecidos. 3. Las formulitas que hemos utilizado el día, lo que hemos hecho, ¿no? Hemos ejercicios vean esos ejercicios y parecidos esos son. Por la clase, alcance y todo eso, ¿ya? Bueno, eso lo voy a colgar. Cualquier duda me hacen conocer las presenciales, ¿no? Ah, yo no lo voy a grabar como PDF, ¿ya?
Los voy a subir a la plataforma. Yo lo voy a asignar a la primera tarea. Lo voy a asignar como tarea. Pues voy a dar una semana y media, ya, hasta el siguiente viernes. Crear, a ver si se ha devuelto sus cuestionarios, ¿no? Sus notas. Entonces, tarea uno se va a hacer, ¿ya? Eh, ¿Cómo era el título? Instrumentación, ¿cómo decirlo? Errores instrumentales. Este que en realidad sería, ¿no? No más, errores instrumentales. Voy a adjuntar. No. Ya está. ¿Cuánto va a valer las prácticas? Los he dicho, me he olvidado. Cuestionarios, la asistencia era 10, ¿no? Cuestionarios son 20, 30, 20 también les he dicho, ¿no? 20, ¿no? Ah, luego lo voy a promediar cuántos trabajé. ¿Qué me debe haber dos? 20 lo estaría poniendo. A ver, ¿cómo era? Los cuestionarios son 20. La asistencia 10, 30, el examen 50, ¿no? Sí, 20. Ya, va a ser 20 puntos, o sea, sobre 20 los voy a calificar, los voy a devolver. Y eh, eso lo vamos a promediar. El siguiente trabajo está en 20 y lo promediamos. Haciendo para el viernes 26, ¿ya? Viernes 26. Ah, pues una noche. 23:59. Tienen una semana y media, ¿no? Son 10 ejercicios. Me van a cargar bien la plataforma nomás, ¿no? O sea, le sacan fotos o quieren una presencial. Estoy entregando. Bien. Claro, el plan es que nos vemos solo los miércoles. Ya, inicialmente hasta el viernes 29 está. Estamos quedando inicialmente que tienen que cargarlo a la plataforma. ¿Ya? Vamos a analizar si los pros y contras. Va a tener una semana y media. Bien, ya está eso asignado. Bueno, ahora sí avanzaremos lo que tenemos que hacer hoy. Esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Para darles pauta, ¿no? Porque vean que no son muy difíciles, es cuestión de analizar. Bueno, habíamos hecho, estamos con la clase capítulo ya 2. Capítulo uno era mediciones, algunos conceptos, ¿no? La instrumentación propiamente. Y el capítulo 2 ya habíamos estado desde la anterior semana, que eran los errores, ¿ya? Entonces, hoy y la siguiente semana vamos a hacer la propagación de errores y algunos análisis estadísticos. Ya que utilizamos la propagación de errores, ustedes lo han visto en mediciones eléctricas, pero vamos a tratar de enfocarlo desde otro punto de vista más. Entonces, la propagación de errores es un procedimiento por medio del cual asignamos un error, ¿no ve? A los resultados obtenidos tras la aplicación de una fórmula física. ¿Se acuerdan que hacían fórmulas físicas en errores? O sea, pues, cálculo del volumen, A por B por C. Luego aplicaban logaritmos, ¿ve? Y luego hacían la derivada. También mecánico les han enseñado y, bueno, a todos han enseñado bien mecánico, ¿no? Porque no sabíamos derivar en física uno, ¿no? Justo lo primero que debutan cuando entran del pre es errores. Y no saben derivar, por tanto, les enseñan mecánicamente, ¿no? Y les enseñan aplicando logaritmos. Bueno, haciendo una recapitulación, entonces, la producción de errores es un proceso. ¿Por qué se dice propagación de errores? Eso, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes hacían el cálculo de volúmenes, por ejemplo, para el epípedo, una esfera, eso hacían, ¿no? La propagación significa, tengo un rectángulo, un rectángulo, pónganse, el lado A y el lado L.
Cuando el A mido mal, hay un error, ¿no ve? Al medir mal el lado A. Al medir el otro lado, el ancho, el alto, hay otro errorcito, digamos. Listo. Hay dos errores en la medida. Cuando calcule el área, ¿qué va a ocurrir? Obviamente va a haber error. O sea, el error se ha propagado. Eso significa, ¿no? O sea, se ha propagado al área. Medimos mal un lado, se ha propagado al área. Eso es, por eso se denomina propagación de errores, ¿no? Entonces, es un procedimiento, dice, por medio del cual asignamos un error a los resultados obtenidos, ¿ya? Tras la aplicación de una fórmula física, como les mencionaba. Es decir, aquellas medidas que obtenemos indirectamente. ¿Cuándo hay el error entonces? En las medidas indirectas. Porque en las medidas directas se supone que no tendría que ocurrir el error, ¿no? ¿Ya? Esas son las medidas indirectas. ¿Ya? Hay formas de hallar una medida directa y una medida indirecta, ¿no? Teniendo como entrada datos experimentales, los cuales siempre tienen un nivel de incertidumbre conocido, ¿no? También esto va acompañado con la incertidumbre. Más adelante vamos a hablar algo también de esto de la incertidumbre. Entonces, por tanto, primero es importante distinguir los tipos de medidas directa e indirecta para luego estudiar un método para hallar el error absoluto de las medidas. Pues vamos a ver rápidamente una forma de distinguir estas dos medidas, ¿ya? La medición directa. Esta es una medición directa, ¿no? Es un circuito simple. Es una resistencia seguramente, o un elemento cualquiera. Quiero medir la corriente. Listo, pongo mi amperímetro y hallo la medida directamente. Esa es una medida directa. Con el amperímetro. El amperímetro mide corrientes, ¿no? Obviamente ahí va a haber un error también, ¿no? Que es el error del instrumento, como acabamos de ver en el otro lado, ¿no? Sin embargo, está la medida real, digamos. Con el instrumento, con resistencia interna entra un error, y eso lo acotamos de esta forma, ¿no? Como ejemplo. Cociente es el valor medido más o menos el error, ¿no? Entonces, siempre estamos con errores trabajando. Como en las resistencias les decía, ¿no? ¿Ve? Código de colores viene y nos ponen ahí el dorado que significa 5% de error. Ustedes agarran su tester, miden la resistencia, dice nominalmente el código de colores que es de un K, pero no es de un K, ¿no ve? Es 990, así más o menos más. ¿Eso qué significa? O bien por demás marca, eso es por la tolerancia que el mismo fabricante me ha dicho, ¿no? Estaba acotado. Un K más o menos el 5%, el dorado 5% del código color, ¿no ve? 5% de un K, ¿cuánto sería? 50, ¿no? Entonces me está diciendo mi resistencia que estoy vendiéndoles de un K más o menos 50 ohmios. Siento, eso es error absoluto. En otras palabras, va a ser entre 950 a 1050, en ese intervalo de texto. ¿Eh? Eso me dice el Pablo. ¿Eh? Bueno, hay algunas más truchas, ¿no? ¿Cómo se llama? El plomo, no, plateado es 10% de error, imagínense. La medida indirecta es como esto. Quiero hallar la resistencia R. Claro, alguien me dirá, pero yo agarro mi ómetro, mido, listo, ¿no? Claro, pero ¿qué tal si no tengo ómetro? Pero tengo voltímetro y solo amperímetro, facilito por la ley de Ohm, ¿no? Entonces medimos el voltaje en la resistencia y medimos la corriente en el circuito. Y listo, hallamos la resistencia por la ley de Ohm, la tensión que hemos medido aquí sobre la corriente que circula, medida, ¿no? La ley de Ohm. No he hallado de forma directa, ni con código de color, nada, directamente he hallado la ley de Ohm. Pero ojo, aquí hay una medida, un error en el amperímetro, y hay un error en el voltímetro, ¿eh? Que estoy introduciendo otro elemento invasivo. Entonces, aquí ya va a haber una propagación de errores, ¿no? Porque hay dos variables con error. Entonces, obviamente, este error va a propagar a la resistencia, ¿no? Entonces, por eso decimos que la propagación de errores se aplica a medidas indirectas, ¿ya? Eso es lo que entonces vamos a analizar. Ahora, en el prepa los han hecho de una forma bien simplecita, pero a estas alturas ya están un poco más maduros, ya podemos hablar, por ejemplo, del método de Taylor. Ustedes han visto la serie de Taylor, ¿no ve? Para, en ecuaciones diferenciales, claro, deberían ver en series, ¿no? Cálculo, ¿no? Pero no han hecho series, entonces en ecuaciones diferenciales han mostrado, ¿no ve? La serie de Taylor.
resolver ecuaciones realmente series. Entonces, la serie Taylor, vamos a utilizar la deducción de la ley de propagación del error mediante la serie Taylor, ¿ya? Con la serie de Taylor, recuerden que nos proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función a un punto. O sea, Taylor nos sirve para hallar la forma polinómica del seno de x, del coseno de x, de e a la x, ¿no? Etcétera. Entonces, proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto x, en términos del valor de la función en otro punto a, cercano a x y sus derivadas en ese punto. Sí, eso, ¿ve? Se baja, ¿no? A ver, lo vamos a poner mejor, ya, muchito. ¿No? 21. Bueno, 10, 20. Nada. Sí, ya, más o menos. Ahí. Ya, la serie de Taylor era así, ¿no? Sumatoria desde que a n, ¿no ve? X menos a elevado a la n, desde que n vale 0 infinito. Luego esto se podía hallar de la siguiente forma. Derivada enésima evaluada en el punto, que en este caso sería a sobre n factorial x menos a elevado a la n. A es el punto x sub 0, ¿no ve? Que en un texto lo pone la derivada enésima, ¿ya? Entonces, desarrollamos esa fórmula, ¿no? Desarrollamos para n igual a 0, derivada 0 f a más f' x menos a, y así, ¿no? La segunda derivada, etc. Hasta llegar a la derivada enésima sobre el... Es la serie de Taylor, ¿no? Con eso es la aproximación, etcétera, cosas. Por eso estamos resuelto ecuaciones diferenciales, ¿no? Creando sus funciones, la serie de Taylor, ¿no? Claro, ustedes en ecuaciones este a 0 lo ponían, ¿no? X a la n. Podría ser un punto 1, 2, 3. Entonces, con esto se puede hacer la aproximación. Ahora, nosotros lo vamos a aplicar a nuestras medidas, que x es una función WP de u, ¿ya? A ver, de y y de x. Vamos a considerar que la variable u se mide y se obtiene un valor medido um, este valor medido, que es una aproximación del valor verdadero, del supuesto valor verdadero, ¿no? V es el supuesto valor verdadero. Es el que medimos con el instrumento, ¿no? V es el que hemos calculado como ahorita, ¿no? Sin el perímetro, o sea, sí. Entonces, supuestamente eso no podemos conocerlo. Entonces, es la medida, como y V son valores próximos, se podría aplicar la serie de Taylor. Pues fíjense que en lugar de A lo estoy poniendo el valor real, el valor de, ¿cómo es el valor? En lugar de X estoy poniendo V. El valor de A, pues, voy a estar con su micrófono abierto, V, más la derivada del valor de A, ¿no ve? Ya es el V. Luego el X, V menos el V. Y así. La segunda derivada, el valor. Vamos a estar con su micrófono abierto. Votamos. A ver, ¿qué dices? Erwin Machicado, estás con tu micrófono abierto. Erwin Machicado, ya está. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la serie de Taylor? Lo, lo cambiamos, hemos dicho, ¿no? Al V, que era X, lo estamos poniendo el valor real.
supuesto valor real. El punto va a ser UM. Entonces, ¿no ve? F' UM era X menos A, era, ¿no ve? V menos UM. Más un medio la segunda derivada de A, UM, V. Y así, ¿no ve? Sin embargo, la diferencia es pequeñito. A ver, digamos, como realmente una medida, supónganse, X va a ser más o menos 0,1, algo así va a ser, ¿no ve? Punto 1. Cuando ya se eleva, este 0,1, este 0,1 seguramente es esto, ¿no? Pero si esto lo elevo al cuadrado, 0,1 elevado al cuadrado es un décimo al cuadrado, 1/100, ¿no? Es un décimo, ¿no? Supone un error. Es grande, sería 1 entre 100. Si lo elevo al cubo, 100 al cubo, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, ¿no? 10.000, ¿y eso cuánto va a ser? 0,00001 debe ser. Entonces, no dice nada, ¿no? Prácticamente es ser. Esto ya para qué, decimos. Esto todavía puedo pensarlo, ¿no ve? 0,01, así mismo es chiquitito. Es 1 entre 100 partes. ¿Cuántos que medimos corrientes? 220 más 0,01 voltaje, digamos. Voltio no es nada, es un piojo, ¿no? Entonces, desde aquí incluso ya lo desperdiciaron. Ya, ¿para qué esto incluso? Ya esto nomás. Pues. Porque ya cuando va elevándose a potencias más grandes, se hace tan pequeñito que lo despreciamos. ¿Eh? Por eso es que aquí mencionamos eso, ¿no? Y decimos, no, lo vamos a despreciar porque ya veamos lo siguiente. Nos decimos, luego, si la diferencia es muy pequeño, entonces es aún más pequeño. El método de Taylor dice, si se desprecian los términos de este de segundo orden, desde aquí, esta segunda derivada, obviamente los superiores también, por ser muy pequeños, se tendría siguiente. O sea, lo voy a despreciar este. Es 0, 0. Obviamente esto quedaría. Sería solo esto. F en V menos igual a F en M más F', ¿no? Esto podemos restar, que este venga a este lado, los restamos y lo dejamos aquí. Ahora, esto es la función del valor real menos la función del valor medido, ¿no ve? Eso va a ser el error absoluto de la función. Es el valor real menos el medido. La diferencia es el error absoluto de la función. Bueno. Ahora, este chiquitito es el error absoluto de la medida, ¿no ve? Esta era de la función, como el área, digamos. Digamos, el área, calcula el área, ¿no ve? El área real, digamos. A por B, digamos, ¿no? De un rectángulo, de un cuadrado, digo, de un paralogramo. Este es el error de esta función. Los resultados de estos dos son el error absoluto de esto. Puede ser el real, puedo hallar el medido ya con otros valores medidos, ¿no? Y con los que ya están fallados. Eso es esto. Ahora, de estos valores, cada uno A tiene su propio error. Eso lo vamos a llamar el error de la medida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que han hecho en física 1. Claro, se los han puesto de una forma más fácil. Permítanme acordar, esto delta lo llamaban, ¿no ves? Delta. El valor absoluto de U lo vamos a llamar V menos V, la medida. Entonces, al reemplazar aquí, vamos a tener lo siguiente. El valor absoluto de la función va a ser la derivada evaluada en el valor medido por el error absoluto de la medida. Eso es entonces, para un porteño, esa es la propagación entonces por una función. Hacían eso ustedes, derivaban y multiplicaban por un delta, se van a acordar en física. Vamos a un problemita, pero ir de esa formación. Y generalmente derivamos solo el metería y el no sabían producto derivado de un producto derivado de un cociente. Entonces, digamos, se les aparecía, no sé, el volumen de la esfera, digamos. No, la esfera, digamos, del cilindro.
2 pi h por r cuadrado, pi por h, creo que es en el 2 pi. Los neperianos recién aplicar, ¿no ve? H más neperiano de R, 2 más el neperiano. Y derivaban esto mecánicamente. 1 sobre B, diferencial de B, decían, ¿no ve? 1 sobre H, delta de H, así hacían, ¿no? Eso mismo estamos haciendo, ¿ya? Claro que aquí aparentemente nos han enseñado una forma más simplecita y fácil de entender, ¿no? Pero bueno, con los criterios que ya tienen ahorita, por eso estoy mostrando yo mediante la serie de Taylor, ¿no? ¿Dónde salido eso? ¿No? Es lo mismo, ¿no? El error fruto es el delta, digamos, que les han enseñado. Ahora, si la función tiene más variables, aquí aplicamos cálculo 2, ¿no? Entonces, pongamos que la función W es función de U y B. Problema, se amplía nomás, ¿no? Se hace con las derivadas parciales, ¿ya? Esto es por si acaso la derivada parcial de W respecto de U. Pero vamos a es la derivada parcial de W evaluada en U, eso quería decir, ¿no? En UM en todo caso. Todo esto significa la derivada parcial de W respecto de U, evaluada en el punto UM, PM. Bien, sí, sí. Ya. Esto también vamos a significar, de otra forma lo voy a poner, derivada parcial de W respecto de B evaluado en UM en el punto BM. Ese, ya. Ahora el error absoluto. Cuando tengo dos o más, entonces hacemos eso. Entonces, esta última expresión general de la ley de propagación del error para funciones de dos o más variables. Si hay más variables, hacemos lo mismo, ¿ya? Y se aplica para propagar errores donde se conozca el signo de cada uno de ellos, tanto errores como las derivadas parciales se escriben con el signo correspondiente. Si es negativo, negativo nomás. Si es positivo, positivo. Vamos a hacer un ejemplo clasiquito de la medir la superficie de una placa, dice. Ah, es bla bla, ¿no? Es una placa calefactora, dice, etcétera. Cosa es que es un rectángulo. Las dimensiones verdaderas son 200, dice, y 100. Siempre decimos supuestas verdaderas, ¿no? Porque al final, ¿quién tiene la razón, no? ¿Quién dice que es verdadera? Siempre es así. En el caso de la matemática a veces es exacta cuando nos da un valor, pero en el caso real físico, yo voy a medir mi mueble, mi hermano mide el mueble, mi hermana mide el mueble, mi mamá mide. ¿Quién tiene el valor supuesto verdadero? Hay una discusión. Nos decimos el supuesto verdadero. Por ahí el que nos da el fabricante, ¿no? ¿Qué tal si lo ha medido mal el fabricante? Pero bueno, no vamos a discutir ahorita si qué es verdadero y qué no es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer verdaderos estas dimensiones, 200 milímetros de ancho y 100 milímetros de largo. Viene una persona, un operario, una regla no muy buena, digamos, mide y obtiene un valor de ancho 200 milímetros y para largo 99 milímetros, ¿no? ¿Cuál sería el error en la medida de la superficie? Aquí lo vamos a encarar de dos formas. Esto es, ¿no? Es un paralelogramo, ¿ya? No es un rectángulo, ¿no? Está en otra dimensión, pero sería un paralelogramo, tendríamos que obtener la altura. Pero bueno, ese es el largo, que visto en tres dimensiones, ¿está, no? Y el ancho. Y la superficie, ¿sabes que es el producto del ancho por el largo, ¿no? Es una primera forma sería la definición. O sea, voy a hallar las áreas y lo voy a restar, ¿bien? El área verdadera lo vamos a llamar área verdadera, superficie verdadera, A por B por L de B. Es una primera forma. Entonces, 200 por 100, ¿no? 200 por 100 sería 20.000 milímetros cuadrados. Ese es el área supuestamente verdadera. Los valores que me han dicho. Es una forma. Ahora voy a hallar esta misma área
pero con los errores medidos, por 201 y 99, ¿qué me daría? El área medida va a ser AM por el M, lo que hemos medido, ¿no ve? Que sería 201 por 99, lo que me dio el operario. Entonces me da 19.899. Si multiplico usted 201 por 99, les va a dar ese valor. Entonces, ¿cuál va a ser el error absoluto? La diferencia de los dos, así de simple, ¿no? Pues el error absoluto es el SM menos el valor leído. 200.000 menos 19.899. ¿No? Me da menos. Esto es 19.000, ¿no? 201 por 99, mal le calculó. Calcularemos más. Ya. 200.000 por, viene a ver, 19.899 si me gana. ¿No? 19.800. No, menos es, ¿no? Ay, 19.000. 101 positivo sale, ¿no? Esto tiene que ser al revés, ¿no? Pues yo lo he puesto. Ah, bien, el valor. Esto es 200.000, ¿no? Eso, 19.899, este otro obtenido 20.000 menos 20.000. Listo. Ya. Entonces, veces, ¿no? El valor medido, el SM, esto está mal, ¿no? ¿Cómo estoy ensayando? Ya, imaginemos. SM es esto. AM, ¿no? Ese es el medido. Este es el valor medido, ¿no ve? Listo. Esto es lo que ha medido el operario, que sale 19.893. El error absoluto siempre es el valor medido menos el valor verdadero, ¿no ve? Medimos, me da menos 101. Vamos a hacer ahora mediante propagación de errores. Se tendría que derivar, ¿no ve? Tendría que derivar. ¿Ya? Son dos variables. Entonces, primero necesito para los errores absolutos de las medidas. El error absoluto del ancho, el error absoluto del ancho, ¿ya? Es el medido menos el supuesto real. ¿Cuál es el medido? 201 medido, ¿no ves? Hemos visto. Este, ¿no? 201 es el medido y 99 es el otro, ¿no? Y el real es 200, el otro es 100. Entonces, 201 menos 200 es el medido y este es el real, ¿verdad? Me da 1 milímetro. Ese es el error absoluto del ancho. Ahora vamos a obtener el error absoluto del largo. Eso voy a necesitar, haga la propagación. Largo es la diferencia también, ¿no? El operario medir 99 menos 100 menos 1, ¿ven? Con su signo. Ahora lo que vamos a hacer es la propagación del error, que sería, esta es la formulita, ¿no ve? Es igual a él. A ustedes les decía, les han enseñado con logaritmos, ¿se acuerdan cómo hacían con logaritmos? Periano, eso nos han dicho, eh, más de periano de L. La derivada 1 de ese delta es igual a 1 sobre A delta de A más 1 sobre L delta de L. ¿Sí? ¿Ve? Este delta es lo que hemos obtenido aquí, este delta, esto le llamamos delta, ¿no? Ya, error absoluto. Esto lo llamaremos así. Aquí me enseña, error absoluto de L. ¿Ya?
Una cosita que se da, ¿no? Ahora tendríamos que derivar, aquí está, ¿no? Repito, esto significa, si se acuerdan, la derivada parcial, ¿no? C primo lo podemos llamar C primo. La derivada parcial respecto de A, la derivada parcial respecto de L, por sucesores absolutos. Esa es la fórmula que hace ratito lo hemos visto. Derivamos. La derivada parcial de respecto de A, ¿qué sería? Simplemente L, ¿no? La derivada parcial de L, simplemente A, ¿no? Estamos hablando de los medidos por si acaso, por el error absoluto. Listo, ¿no? Ahí vamos a reemplazar. Y dicen, pero no es igualito a lo que me han enseñado, pueden decir, ¿no? Es lo mismo. S, mándenlo a ver. S sobre A delta de A, más S sobre L delta. El S que era A por L, ¿no ve? Eso se va. Entonces, ¿qué había sido? L por delta de A, o sea, L por el error al fruto respecto de A. Aquí está, ¿no? L por el error al fruto de A. Lo mismo. A ustedes han enseñado en física conocido, ¿no ve? Pero es lo mismo, con derivadas parciales ahora ya son más maduros para entender. Ahora, prefiero nomás como en física uno me han enseñado con logaritmitos, ya no hay problema. Ya no puedo buscar que se ha grabado ahorita, lo grabamos. Listo, entonces las otras sería el valor medido, siempre ser los medidos, ¿no ve? En este caso este era 99. El error al fruto que hemos obtenido de A atrás era 1, ¿no ve? Más el medido AM, que era 201. El error al fruto que hemos obtenido aquí, menos 1. Lo metemos a la calculadora, 99 menos 200, y me da menos 102. ¿Ya? Alguien dirá, pero no es lo mismo. Aquí atrás hemos obtenido por el otro lado, que es el, digamos, el correcto. eh, este es, ¿no? 101. Hemos obtenido 101 menos 101. Aquí obtení cuánto, menos 102. Entonces podemos decir, está mal, no está mal. ¿Se acuerdan que hemos despreciado valores en Taylor? Por eso es. 102 a 101, piojo, ¿no? Nos decimos, se obtiene menos 102. La diferencia se debe a que en la deducción de la ley de propagación del error se despreciaron términos de la serie de Taylor. En Taylor ¿se acuerdan que desde el cuadrado ya y hemos dudado, ¿no ve? Cuadrado, lo despreciaremos. Chao, ¿no? Ahí esa dudita que hemos tenido es eso, es un 0,01 milímetro, digamos, que no va a afectar en nada, ¿no? Se consideran válidas, ¿ya? No hay problema. Por propagación de errores hemos hallado lo mismo, en todo caso, que por eh, el error, por la definición de error absoluto, ¿no? Calculando ya las formas. Nosotros otra vez repetimos, ¿qué es la propagación de errores cuando ya afecta a la fórmula final? ¿Ve? Entonces, vamos a ir otra vez a la clasificación de errores. Ya, ¿se acuerdan que hemos hecho esto, no? Porque vamos a ver dónde influye en realidad. La clasificación de los errores eran groseros, sistemáticos y accidentales, ¿no? Eso hemos visto presenciales. Estos tres tipos de errores teníamos. ¿Ya? Y ahí ahora vamos a ubicarlo a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Para qué me sirve la propagación de errores? Los errores groseros, haciendo un poco de pasito, eran los propios de nuestra negligencia, ¿no ve? Y eso hacía que llevábamos una evaluación fallida de la medición, ¿no? Por eso son errores groseros. Los sistemáticos se presentaban y se repiten en magnitud, es decir, una serie de mediciones equivalentes en igualdad de condiciones. O sea, eso es cuando yo mido
viene, yo con mi tester mido, viene mi amigo de mi grupo, mide con su tester, el otro mide, somos tres del grupo, los tres, cada uno con su tester, no va a ser el mismo valor, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, por eso decimos, se presentan y se repiten en magnitud y signo en una serie de mediciones equivalentes en igualdad de condiciones, todos bajo la misma condición. Se pueden desafectar del resultado bajo ciertas condiciones. O sea, podemos corregirlos esto, podemos desafectar. Lo que ahorita estamos haciendo son los errores sistemáticos. Y los accidentales decíamos que se presentan por el azar, eso ya es nuestra mala suerte, ¿no? Los suele llamar residuales, dice, no se pueden desafectar el resultado. O sea, los sistemáticos puedo corregirlos, los accidentales no. ¿Ya? Y eso pues lo precisamente lo que estamos haciendo hoy. Vamos a mostrar lo siguiente. Seguimos con esto. Entonces, resumiendo, el grosero se debe detectar. Esto podemos eliminar si es negligencia, no seas mal, listo, ¿no? El sistemático, de ser posible, se deben determinar y desafectar. Podemos compensar de la medida usando alguna corrección. Esto se puede usar alguna medida de corrección. De no ser posible, desafectarlos contribuirán a la incertidumbre. No puedo corregirlos, estos ya me generan incertidumbre. Saben que la incertidumbre es algo dudoso, algo que no podemos establecer, ¿no ve? Y los accidentales se deben estimar y considerar en la incertidumbre. O sea, los accidentales no puedo corregir, hemos dicho, ¿no ve? No puedo. Entonces, los que sí podemos corregir son los sistemáticos. Los groseros deberíamos detectar y eliminar, que es por negligencia, ¿no? De esta forma, entonces, encaramos estos tres tipos de errores. Los accidentales, repito, son incertidumbre. Entonces, no se puede corregir. Lo que estamos buscando ahora es corregir los sistemáticos. Esos son propios del instrumento. Entonces, una medición tendrá esta forma general. Valor medido más la corrección más menos la incertidumbre. Puede sumar la incertidumbre al resto. La corrección puede ayudar a mejorar la incertidumbre. ¿Ya? Eso sí. Entonces, la corrección se presenta por los errores sistemáticos, los propios del instrumento, estéis internos. Por tanto, es posible compensar el valor de la medida. La incertidumbre se presenta por errores fortuitos o sistemáticos no corregidos o por falta de alguna información. ¿Ya? Entonces, puede ser también que los fortuitos no lo hemos corregido, ¿no? Digo, por errores accidentales de las salas, decía, ¿no? O los sistemáticos no corregidos. Decíamos una parte, no se puede volver incertidumbre. No tenemos información. Asimismo, existe el error de inserción. Este error de inserción es el que producto de insertar otros elementos invasivos como los instrumentos de medición. Tenemos esto, ¿no ve? Introduzco un amperímetro y introducción de resistencia. Un voltímetro, otra resistencia en paralelo, ¿no? Pero estos pueden ser corregidos. Son sistemas propios del instrumento. ¿Cómo son corregidos? Por el método de oposición. ¿Cómo es el método de oposición? Entonces, la técnica de oposición permite eliminar la resistencia interna de un instrumento y va acorde al instrumento, al tipo de instrumento. Para el caso de un voltímetro, se debe construir un voltímetro de resistencia interna infinita. ¿Cómo? Aquí está. Cuando nosotros medimos una resistencia con un voltímetro, estamos introduciendo un elemento invasivo, ¿no? El voltímetro, porque el voltímetro está absorbiendo energía del circuito. Entonces, la corriente va a venir y va a pasar por esto. ¿En qué consiste este método de oposición? Nos generamos un voltímetro con fuente auxiliar, que va a tener una resistencia variable. Aquí hay un galvanómetro, el galvanómetro al principio del voltímetro va a medir la corriente, ¿no? Esta corriente que viene de este circuito. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a generarnos aquí un voltaje opuesto. Va a venir una corriente, como dice aquí, ¿no ve? Y auxiliar. Esta corriente que viene aquí con esta otra que viene, lo que queremos que esta le neutralice esto, de tal forma que esto se vuelva a cero, o sea, que el galvanómetro marque cero. Pero se varía la resistencia hasta lograr que el galvanómetro indique cero y el voltímetro no toma corriente del circuito a medir. O sea, el voltímetro, cuando esto está cero, quiere decir que no está tomando ya la corriente del circuito, donde está el 300 voltios. Están absorbiendo de esta su fuente auxiliar.
Entonces, como no está absorbiendo corriente de aquí, está funcionando con su propia batería, entonces hemos logrado corregir la medida. Es una forma, digamos, estamos oponiéndole una corriente, ¿ya? En el amperímetro lo mismo, parecido a esto, ¿no? Que nos quedamos con nuestra propia fuente y creamos una resistencia cero. Es mismo posible. Es entonces, ¿ya? La técnica de oposición para este tipo de instrumentos. Por ejemplo, que no alcanzamos para esto, vamos a hacer un ejercicio, es larguito este ejercicio, y lo que hacer manualmente con pizarra digital, nos va a demorar unos 20, 25 minutos. Queremos medir la resistencia por el método corto, eso hemos hecho la anterior semana, ¿no ve? Método corto y método largo, este es el método, un método corto de otra forma. Aquí viene el amperímetro. Nos da la clase alcance, es un ejercicio un poquito completo, y quiero hacer errores más. ¿Ya? Y entonces lo haremos esto. Entonces hacerlo con pizarra, como les he dicho. ¿Ya? Como la siguiente más vamos a hacer también virtual, entonces quiero hacerlo con pizarra para completo resolver este ejercicio. Unos 20 minutos va a tomar algo más posiblemente, y no creo que ¿ya? Pues quizás debe cansar siempre, pero la, la clase virtual cansa más que la presencial, ¿no? Máximo se debe dar una hora y algo más a lo mucho. El día no van a atender ya. El día es 17, ¿no? 17, el día martes vamos a continuar ya con eso y vamos a hacer ya lo que es la parte estadística de los errores. No sé, alguna duda. El día martes estaríamos viendo en la virtual otra vez y el miércoles hemos presencial. Hoy no hay formulario, les he dicho, ¿no? El formulario va a ser de lo que falta. Ya descargó asistencia, ya se ha asignado la práctica. En todo caso, estaríamos volviendo a ver el día martes, ya, y voy a terminar eso que estaba planteando. Bueno, pues, que tengan entonces buenas noches, nos quedamos. Hasta luego.